Buenas noches, saludos. En esta preciosa noche nos reunimos una vez más aquí. Le saluda a su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Hace un poquito de frío en este día, estamos un poquito formados. Pero no estamos enfermos, gracias a Dios. Nada más es un poquito mormados porque salimos afuera. Ahorita fuimos a la iglesia, venimos regresando, pero está un poco fresco allá afuera. Pero bueno, gracias a Dios, ya estamos aquí reunidos una vez más. Me dispongo a llevar a cabo lo que es el avance, el anuncio de cada semana. Eh, Espero hayan tenido un feliz día y que estén pasando una feliz noche en compañía de su familia, sus seres queridos. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues en este programa Encendiendo Candeleros con el Señor del Evangelio, pues queremos cada día ir mejorando, cada día ir dando mejores mensajes, mejores temas. Y pues esta semana, mis hermanos, pues no es la excepción. Ahora tenemos un tema que hemos preparado en todo este tema lo comencé desde el día martes. Desde el día martes empecé a escribir, empecé a recibir la inspiración para poder escribir. Y bueno, creo que va a ser un tema muy, muy especial, un tema muy completo. Y un tema, mis hermanos, mis amigos, muy revelador también. Porque vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de nuestra eterna salvación. El proceso de nuestra eterna salvación. Nos vamos a meter, mis hermanos, mis amigos, con lo que es el proceso o el trabajo que nuestro Dios realiza de una manera sobrenatural. En la dimensión en la que Él se mueve, mis hermanos, mis amigos, pasan varios procesos para que nosotros podamos tener nuestra eterna salvación. Ciertamente, pues nosotros conocemos que si confesamos a Jesús como nuestro Salvador, si lo recibimos en nuestro corazón, si le pedimos perdón por nuestros pecados y si perdonamos a los que nos ofenden, pues tenemos la salvación de parte de nuestro Dios. Y ciertamente eso es verdad. Pero mis hermanos, Dios quiere que conozcamos un poquito más acerca de lo que es el mover espiritual en la dimensión en la que Él se mueve. Y eso, mis hermanos, lo vamos a entender tomándonos de una palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Y la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, nuestro Dios Jesucristo, para poder llevarnos a la eterna salvación, en la dimensión espiritual, en el mundo en la dimensión espiritual en la que Él se mueve, ocurren estas situaciones o estas cosas en el proceso para que Él nos pueda llevar a la eterna salvación. Primero, nos predestina, o sea, nos predestinó. Después de que nos predestinó, nos llamó. Y después de que nos llamó, nos justificó. Y después de que nos justificó, nos glorificó, de acuerdo a lo que dice ahí en Romanos 8:30. Ahora, estos, mis hermanos, son vínculos usados para llevarnos a la eterna salvación. Por ejemplo, pero algo bien importante, el amor de Dios. Porque es importante la gracia, el favor, la misericordia, la compasión. Pero por encima de todo eso, mis hermanos, mis amigos, está el amor de Dios. Por ejemplo, nos lo da el Señor a entender o nos lo da a conocer a través de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, para que pudiera haber gracia de Dios, fe, misericordia, compasión,
santificación, purificación, glorificación, mis hermanos, nada de eso pudiera ser realidad, nada de eso nos hubiera sido entregado si no hubiera sido primero por el amor. Todo, mis hermanos, todo lo que hay en la Biblia, todo lo que Dios nos ha ofrecido, sobre todas las cosas, está por encima del amor. El amor de Dios es el que hace posible que la gracia llegue a nosotros, que la fe llegue a nosotros, que la santificación llegue a nosotros, que la purificación llegue a nosotros y que la glorificación llegue a nosotros. Si no fuera por el amor de Dios, nada de eso podría llegar a nuestras vidas. Ahora, una vez que Dios por amor nos entrega todo eso, nos da a entender por esta palabra que hay un proceso y que hay un orden. Por ejemplo, es como una escalera. Primero el amor de Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo dice, procurar los dones espirituales y los mejores si es posible, pero sobre todas las cosas dice el amor, porque el amor es el mayor, dice, el amor es el que cubre infinidad de pecados. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. O sea, el apóstol Pablo pone al amor de Dios por encima de los dones, por encima de todo. Y el Señor quiere que su iglesia así lo tome también de esa manera. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el amor de Dios, pero después del amor de Dios viene la gracia. Porque por gracia sois salvos, y no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por medio de las obras. Las obras están para después de que eres salvo. O sea, no es que está diciendo que no son buenas las obras y que no son necesarias las obras. No, lo que está diciendo que para ser salvo no necesitas hacer obras. Para ser salvo lo que necesitas es aceptar la gracia de Dios, aceptar el amor de Dios, aceptar la misericordia de Dios y dar los pasos de obediencia. Pero después sí las obras las vas a necesitar porque van a ser obras dignas de arrepentimiento, obras de justicia, que van a demostrar o van a mostrar que ya eres un hijo de Dios, que ya eres una nueva criatura. Amén. Pero en el proceso de la salvación, mis hermanos, primero, ya que Dios por amor nos da su gracia, después de la gracia viene una medida de fe. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe. Y es una medida que Dios nos la ha dado como Él ha querido, como a Él le ha parecido. Porque Él es soberano y Él decide cómo hacer y qué no hacer con cada uno de nosotros. Unos pueden tener más fe que otros, otros pueden tener menos fe que otros, pero todos por el mismo Espíritu. Y eso es bien importante, que conozcamos todo esto. Tenemos el amor de Dios, la gracia de Dios, y por la gracia recibimos la fe. Y después de la fe, por esa fe somos justificados. Abraham, nuestro Dios dice que Abraham, la fe de Abraham le fue contada como justicia. O sea, significa que primero es la fe y después la justicia, para ser justificados. Entonces, después de que recibimos el amor de Dios y la gracia por ese amor, y después la fe por esa gracia, y luego por esa fe somos justificados. Y una vez que somos justificados, entonces somos santificados. Viene la santificación. Pero la santificación es a través de la palabra. La palabra nos está santificando porque la palabra nos está limpiando. Y después de la santificación, mis hermanos, tengo una escritura para cada una de esas acciones, para cada una de esas actividades que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona para poder llevarlo a la gloriosa eternidad. Pero obviamente ahorita no les voy a para no quitarles tanto tiempo, no les voy a estar enseñando cada escritura de una por una, porque tengo varias escrituras, una escritura por cada cosa. Por la gracia tengo una escritura, por la fe tengo otra escritura,
Por la santificación tengo otra escritura. Por la justificación tengo otra escritura. Por la glorificación tengo otra escritura. Y por el amor tengo otra. O sea, tengo varias escrituras, pero no quiero tomar tanto tiempo. Solo les estoy explicando los pasos. Por el amor recibimos la gracia. Por la gracia recibimos la fe. Y por esa fe somos justificados. Y al ser justificados, Dios comienza el proceso de santificación en nuestras vidas. Que en algunos más rápido, en algunos otros más lento. Pero esa santificación no termina hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Hasta que el Señor venga a levantar su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Hasta entonces termina esa santificación. Amén. Pero es Dios quien la provoca. A través de su Espíritu Santo, poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones, y a través de su palabra, cuando la escuchamos, esa palabra nos está santificando. Amén. Bueno, y después de la santificación, viene la purificación. Y esa es una acción que también el Espíritu Santo lleva a cabo en la vida nuestra. Porque la palabra del Señor dice que Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, apartada de todo mal o de pecado. Entonces, para que eso suceda, la iglesia tiene que estar pura, tiene que estar purificada. Entonces, eso significa que Dios, en el proceso, desde que nos convertimos, empieza el proceso también de purificación. Y es a través de su palabra que nos va purificando, que nos va limpiando. Porque la palabra purificación significa limpieza. Amén. Nos va limpiando, nos va purificando a través de su palabra, que es agua. La palabra de Dios es agua que limpia, es agua que purifica. Entonces, entre más escuchemos palabra de Dios, mis hermanos, entre más oigamos la palabra de Dios, más purificados vamos a ser. Entre más escuchemos la palabra de Dios, entre más busquemos a Dios a través de su palabra, más purificación vamos a tener en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso es bien importante conocer estos pasos. Porque yo he oído algunos predicadores por ahí que dicen, no, es que, y no, mis hermanos, en la palabra está el orden. Es como una escalera, en la palabra está el orden, y Dios es un Dios de orden, y Él no cambia ese orden, Él no se brinca, Él va en el orden como está en su palabra. Igualmente, antes de que nos llama, primero nos predestinó, antes de que fundara todo, antes de que creara el mundo, antes de que naciéramos, ya Dios nos había predestinado y desde el vientre de nuestra madre nos escogió. O sea, nos predestinó antes de que naciéramos, antes de que todo fuera creado, pero nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos llamó. Con lazos de amor nos llamó, con cuerdas de amor nos llamó. Y nos llamó, y una vez que nos llamó, nos da la salvación. Entonces, por eso, mis hermanos, es bien importante que nosotros conozcamos esto, que aprendamos esto y que lo creamos, que lo recibamos y que lo apliquemos, que lo practiquemos en nuestra vida. Nuestro Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes de todo esto. Él quiere que sepamos que detrás de bambalinas, detrás de todo lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros somos salvos, Él quiere que nosotros sepamos lo que Él está haciendo a través en esa salvación que nos está ofreciendo, en esa salvación cuando nosotros oramos, cuando le pedimos que nos perdone nuestros pecados, cuando le decimos que nosotros también perdonamos a los que nos ofendieron porque conocemos y porque entendemos que si no pedimos perdón y que si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Eso lo dice él en el libro de Mateo. Pero cuando está sucediendo todo eso, detrás, en su dimensión espiritual donde Él se mueve, está ocurriendo todo eso. Amén. Entonces, es por gracia, no por obras. Por eso yo me sorprendo y la verdad a veces hasta me preocupa de ver en las iglesias, incluyendo donde yo me congrego, que muchas de las veces creen que la salvación se debe de cuidar, que la salvación se debe de guardar, pero mis hermanos, el que la cuida es Cristo, el que la guarda es Cristo. Judas capítulo 1, versículo 1 en delante, y al que es poderoso
para guardarnos y librarnos de toda caída y presentarnos delante de su gloria, dice. Al único Dios soberano y poderoso Jesucristo sea honra y sea gloria por los siglos de los siglos. Él dice, al que es poderoso para guardarnos. También Pablo dice que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, que viene siendo la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Dios es el que guarda tu salvación. Dios es el que guarda mi salvación. No la tienes que guardar tú, porque entonces en ese caso el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente, pero es Dios quien guarda tu salvación. El profeta David dice que Dios, allá en el libro de los Salmos, dice que Dios nos dio un escudo para nuestra protección. Tenemos un escudo que guarda nuestra protección. Y también Judas dice que Dios es poderoso para guardarnos y librarnos de toda caída y para presentarnos delante de su gloria. O sea, hay mucha palabra de Dios que muestra que Dios es el que guarda tu salvación y que Dios es el que guarda mi salvación. Es una mentira que tú la tienes que guardar. O sea, no depende de ti, no es que nace de ti, es que Dios pone el querer en tu corazón de leer su palabra, es que Dios pone el querer como el hacer en tu corazón de ir a la iglesia, es que Dios pone el querer como el hacer en tu corazón de que ores, es que Dios es el que pone el querer como el hacer para que puedas mantenerte en salvación, una salvación permanente, vida eterna. La palabra eterna significa para siempre. Entonces todo el que recibe vida eterna es para siempre. Todos aquellos que dicen, es que, ok, fue salvo, pero se descuidó y perdió la salvación. Esa es una mentira. Eso no es del Espíritu Santo, porque la eternidad es así, la vida eterna es para siempre. La simiente de Dios que permanece en ti, ese es el sello de tu salvación. La simiente de Dios que permanece en ti, como dice el apóstol Juan, esa es tu garantía, es mi garantía, somos salvos. Y por eso ahora por agradecimiento servimos al Señor y por eso por agradecimiento cambiamos nuestros malos hábitos, por agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por la presencia que sentimos. Porque el Hijo de Dios debe de sentir la presencia de Dios. Si no sientes la presencia de Dios, entonces probablemente todavía no eres su hijo. Pero si tú eres hijo de Dios, tienes que sentir la presencia de Dios. Debes sentir la presencia de Dios. Porque la palabra del Señor dice que el que es de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu. Eso está en el libro de Romanos. Todos mis hermanos. Por eso el ruiseñor del Evangelio se prepara y le pide a Dios inspiración y se mete a la palabra, se pasa tiempo, no por vanagloriarme ni mucho menos, la gloria sea para Cristo, pero yo he decidido entregarle mi vida al 100%, yo he decidido entregarle mi tiempo, yo he decidido entregarle todo mi ser, y por eso el Señor me pone a leer su palabra, me pone a estudiar su palabra, escudriñarla, no leerla, escudriñarla. Es muy diferente escudriñar que leer. Y al conocer estas verdades, Dios me hace responsable para hacérselas saber. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucho pueblo, hay muchas iglesias, hay muchos pastores que están predicando otras cosas. Y por ende, el Señor necesita gente que de verdad se meta en las Escrituras, que de verdad escudriñe para que enseñe verdades, para que hable la verdad de Dios, la verdad del Espíritu Santo. Y esa es la verdad de Dios. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y como nos predestinó, también nos llamó. Y como nos llamó, también por la fe nos justificó. A Abraham la fe le fue contada por justicia. Noé, pregonero de justicia, porque vivía justamente, con sus hechos pregonó la justicia de Dios, con sus hechos vivió la justicia de Dios, porque no había nada que predicar en ese tiempo, y por la justicia nadie es salvo, es por la gracia, por medio de la fe. La justificación es la tercera cosa, o bueno, el amor, la gracia, la fe y la justificación. Entonces, si ponemos en el número 4 la justificación, entonces Noé no podía haber salvado a nadie. Además no era una salvación de eternidad, era una salvación de un castigo que Dios tenía para esa humanidad rebelde. Pero esos no fueron culpados porque no había una ley que los culpara, no había una palabra que había sido... Moisés no escribía.
¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque todos los días escucho predicadores que dicen que Noé predicó 120 años y esa es una mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Qué iba a predicar si no había mandamientos? ¿Qué iba a predicar si Moisés todavía no escribía la Biblia? ¿Qué iba a predicar? Solo vivió la justicia de Dios. Solo fue pregonero de justicia. Fue lo único que hizo. Pregonero de justicia. Vivió justamente delante de Dios y vivió justamente delante de esa gente que estaba, pues, de alguna manera, pues, en el pecado. Aunque el pecado estaba en el mundo, pero no era conocido. Ellos no sabían que estaban fornicando, no sabían que estaban adulterando, sabían que estaban haciendo mal por la ley de la conciencia. Porque era la dispensación de la conciencia. La conciencia les hacía saber que estaban haciendo mal, pero no sabían qué era lo que estaban cometiendo, porque todavía no habían los 10 mandamientos que le dijeran: no forniques, no adúlteres, no forniques, no adulteres, no tomes a la mujer de tu prójimo. O sea, esos eran los 10 mandamientos que ellos no contaron. Por eso Cristo tuvo que ir a predicarles después, cuando murió en la cruz del Calvario, los 3 días que estuvo él abajo en las profundidades de la tierra, fue a predicarles a ellos, a los espíritus encarcelados, a los que en ese tiempo, en el tiempo de Noé, cuando esperaba la paciencia de Dios, dice el apóstol Pedro, de ellos se está refiriendo, de ellos se está hablando. Y luego en el libro de Timoteo dice que Dios descendió, pero el mismo que dice, porque ascendió al cielo, dice, pero antes de ascender primero descendió, dice, y ¿cómo es que descendió? A las profundidades, dice, y fue, dice, y tomó a los cautivos, dice, y tomó cautiva la cautividad, y se la llevó con él al cielo. O sea, él fue y les predicó, y una vez que oyeron, por eso él dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos creyeron, y los tomó el Señor y se los llevó al cielo. Amén. Porque ellos no podían ser condenados porque no había una ley que los condenara. Ellos no podían ser juzgados porque no había una ley que los juzgara. Por favor, todos los días escucho predicadores que Noé predicó 120 años y que esa gente rebelde y que no quiso y que porque no entró al arca. El arca, Dios le dijo a Noé: hazlo para ti, para la salvación tuya y de tu casa, tu familia, 8 personas y los animales. Me arrepiento de haber creado a ese mundo, dicen, ya no los quiero, me arrepiento de haberlos creado, los voy a destruir. Pero a ti te he visto justo, Noé, y contigo voy a seguir la descendencia. Amén. Esa es la verdad de Dios, del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor del Evangelio quiere. Y este próximo lunes a las 7:30, mis hermanos, mis amigos, por favor, no se lo pierdan, porque voy a estar hablando acerca de todo. Bueno, esto fue algo que ni siquiera lo tenía planeado. Esto que acabo de hablar ni siquiera lo tenía pensado. El tema es un poco distinto, un poco diferente, pero sí voy a tocar esos puntos. Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Daniel capítulo 12, versículo 10, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios entenderán todo. Los hijos de Dios, los sabios, entenderán todo. No es fácil que nos engañen, hermanos. No es fácil que nos engañen con ahora las falsas enseñanzas. Ahora con que ya está dentro de la iglesia la apostasía, está dentro de la iglesia la falsa enseñanza. No es fácil que engañen a un hijo de Dios. Tenemos sabiduría de Dios. Es verdad que hay 2 tipos de sabiduría. La sabiduría diabólica, que es la que obra en el mundo, pero la sabiduría de Dios que obra en los hijos de Dios. Entonces, los que tenemos la sabiduría de Dios, no es fácil que nos engañen. Amén. Bueno, Tito capítulo 2, versículo 14, y se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Ahí está, mis hermanos. Ahí está. Dios se entregó por nosotros para rescatarnos de la manera de la malvada manera que vivíamos y para purificarnos para Él. Y nos eligió como un pueblo dedicado a hacer el bien. Después de que eres salvo, tus obras son justas. Después de que eres salvo, tus obras son de bien. Ya no eres el mismo de antes. Primera
Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. La nueva criatura, el Hijo de Dios, sus obras son diferentes. Comienzas a vivir una manera distinta, ya no eres el mismo de antes, y los que están a tu lado se sorprenden porque ya no caminas como antes, ya no hablas como antes, ya no vives como antes, ya no compartes los lugares que antes compartías con ellos, ya, es más, muchas de las veces hasta se molestan porque ya no sigues el mismo vaivén de vida que tenías antes junto con ellos. Y eso, mis hermanos, es lo que nos da a nosotros el privilegio y la bendición de parte de Dios para poder decirles, es que Cristo vive en mí, es que Cristo me ha cambiado. Sí es cierto, era peor que tú antes, pero ahora Cristo vive en mí y Cristo me ha hecho una nueva criatura, y ahora por eso es que mis obras son justas, ahora por eso es que soy diferente, ahora por eso es que voy a la iglesia, ahora por eso es que leo la Biblia, ahora por eso es que oro, ahora por eso es que le pido a Dios por ti. Y perdóname, pero ya no puedo seguir contigo tomando la cerveza que antes tomábamos. Y perdóname, pero ya no puedo seguir contigo con las charlas que teníamos antes. Ya no puedo hablar de esa manera porque ahora hablo el lenguaje espiritual, el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo, porque ahora ya no soy de este mundo. Estoy en este mundo, pero ya no soy de este mundo. Ahora le pertenezco a Cristo. Pero Cristo también quiere darte una bendición a ti. Cristo también quiere lo mismo para ti. Él ve tu sufrimiento, Él ve por todo lo que estás pasando, como un día vio el mío, y tuvo misericordia de mí, y por su amor me dio de su gracia, y por esa gracia también me dio una medida de fe para poder creer en Él, y por esa fe me justificó porque creí en Él, y mi fe fue suficiente para que Él me justificara. Y una vez que me justificó, entonces comenzó un proceso de santificación en mi vida. Y ahora cada vez que escucho la palabra, Él me sigue santificando. Amén, mis hermanos. Esto es algo parecido a lo que voy a hablar el próximo lunes a las 7:30. Espero que les haya sido de bendición. Y esto solamente es una probadita. Hágale la invitación a sus seres queridos, a sus hermanos, a sus amistades. Comparta los videos que el Señor del Evangelio está subiendo cada semana. Estamos ahorita ya tratando de llenar con con más videos. Estamos tratando de tener más llenas las plataformas de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok. Estamos tratando de bombardear. ¿Por qué, mis hermanos, mis amigos? Porque el Señor dijo, ay de mí, el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, porque me ha sido impuesta la necesidad de predicar el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, y no me avergüenzo de él porque es poder de Dios. Así que, mis hermanos, el ruiseñor del Evangelio no se avergüenza de este Evangelio. Estoy agradecido con Cristo, amo a Cristo y estoy dispuesto a lo que sea por mi Cristo. Me he guardado por casi 20 años de no cometer los pecados que antes cometía, de no caer en los vicios que antes llegué a caer. Por casi 20 años me he guardado para el Señor, pero mentira, no me he guardado yo, me ha guardado Él. Pero porque también le agrada la intención del corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, así dice el Señor. Entonces, lo primero, nosotros la intención, Señor, no te quiero fallar, Señor, no quiero pecar, Señor, no quiero agradarte cada día más, quiero ser mejor cada día. Y cuando Dios mira eso, te lo hace posible, te lo hace realidad. El problema es cuando hay algo en el corazón y no se lo quieres entregar. Dios es soberano, pero es caballero también. Y es tolerante y es paciente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Él espera pacientemente a que tú entregues voluntariamente lo que está ahí en tu corazón que te está estorbando delante de Él. El pecado es el que hace separación entre el hombre y el hombre y Dios. Entonces, cuando el hombre se guarda un pecado en su corazón, como le pasó al rey David, el gran rey, que estaba pues en un gran castillo o palacio y tenía a un pueblo a su favor y podía tener cuantas concubinas quería y podía tener... Era pecado, sí, porque ya existía la ley de Moisés. Pero
El aprovechamiento de la misma palabra de Dios, 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Esa era una condición que se encontraba en el Antiguo Testamento, antes de que muriera la ley, porque cuando Cristo estuvo respirando en la tierra, la ley vivió. Pero una vez que Cristo dejó de respirar y que expiró, que murió, la ley murió juntamente con él. Antes de que Cristo muriera, la ley existía y Cristo vivió conforme a la ley. Él vivió más conforme a la ley que conforme a la gracia, estando aquí en la tierra. Pero bueno, me regreso a David. David se guardaba en el corazón el adulterio y lo demostró varias veces. Por ejemplo, él había obtenido a Mical, la hija de Saúl, por medio de una acción, por medio de haber logrado llevar a cabo lo que el rey, que en ese tiempo era Saúl, le pidió. Le pidió que 100 prepucios de los filisteos para poder entregarle a su hija Mical. Y David no solamente le llevó 100, le llevó 200. Y una vez que Saúl tuvo que entregarle a Mical, pero una vez que David se la llevó, dice que se la llevó con él a su casa, pero no le permitió Saúl estar con ella. ¿Por qué? Porque dice que en la misma noche le envió ¿cómo se llama? Soldados sí, del ejército de Saúl para que lo mataran, porque Saúl lo quería matar. Pero Mical fue inteligente, Dios usó a Mical para que pudieras conservar la vida de David. Y le dijo, vete porque mi padre quiere acabar con tu vida. Entonces David no pudo estar con ella, no pudo tener como todo matrimonio ¿cómo le llaman? Hoy escuché esa palabra, pero no la recuerdo ahorita. Por ejemplo, cuando un matrimonio se casa y que se va, de luna de miel. David no pudo tener una luna de miel con Mical porque Saúl no se lo permitió. Luego, inmediatamente en esa misma noche le mandó mensajeros para que lo mataran. Entonces, David después muestra que en su corazón estaba el adulterio. ¿Por qué? Porque ya después, cuando llega uno de los mensajeros de Saúl y llega con David y le dice, bueno, perdón, no era un mensajero de Saúl, era un hijo de Saúl. Ya Saúl había muerto. De lo que voy a hablar ahora, ya Saúl había muerto. Y este hombre que ahora estaba reinando en Judá por un tiempo, 1 año y algo, era un hijo de Saúl, y este hombre tenía a un jefe de gobierno, o a un jefe de guerrilla, por decir, un jefe del ejército, y este jefe del ejército tenía problemas con el jefe del ejército de David. David era el rey en Israel y el hijo de Saúl era el rey en Judá. Entonces en ese tiempo se juntaron los dos. Llegó el asistente, o el que estaba al frente del ejército del hijo de Saúl, y llegó con David. Pero tenía problemas con el que era también el dirigente del ejército de David, que era Joás. Joás tenía problemas con el otro. Entonces este otro, para poder congraciarse con David y para que David lo defendiera de Joab, no fue con Joab, sino fue con David a hablar con él, a ofrecerle que si podían reunirse los dos ejércitos para poder enfrentar a los enemigos que los estaban atacando en ese tiempo. Entonces David se aprovecha y saca lo que había en su corazón y le dice, ok, está bien, me parece bien lo que me estás ofreciendo, pero te voy a decir una cosa. La próxima vez que vengas, para que yo te dé la respuesta, dice, traes contigo a Mical. Y resulta ser que para ese entonces Saúl ya le había entregado a Mical como esposa a otro hombre, ya tenía marido, ya estaba casada, y sin embargo David la mandó pedir aún sabiendo que estaba casada. Por lo tanto, David se guardaba en su corazón el adulterio. Y no solamente esa vez, también cuando la situación de Urías, el heteo, también David sabía que era casada, e incluso hasta mandó matar a Urías el heteo para quedarse con ella. Entonces eso significa, mis hermanos, que David se guardaba en su corazón el adulterio. Y no fue hasta que se lo entregó a Dios que entonces Dios lo hizo libre de eso. Y eso es lo que pasa mucho ahora en estos días. Ahora hay ministros que están en la iglesia, hay ministros que están sirviendo, incluso hasta pastores que están sirviendo, pero que no cumplen con los requisitos y no son puestos por Dios. ¿Por qué? Porque tarde que temprano muestran su pecado, tarde que temprano sacan del corazón lo que había ahí. Y dicen, no, que el hermano fulano, que era un tremendo predicador, y que no, pero ¿cómo va a hacer eso?
Ahora, no, pues que le quitó la esposa a Julano de tal, no, que le quitó o que se fue con una hermana muy jovencita y dejó a la esposa. ¿Por qué? Porque en su corazón todavía no le había entregado a Dios ese pecado. Y Dios espera pacientemente que el cristiano, el hijo de Dios, entregue todo. Porque para poder Dios llamarle hijo y para que pueda ser considerado cristiano y del cuerpo de Cristo y de su iglesia, primeramente tiene que ser alguien que se despoja, alguien que no se guarda nada. Porque Dios no va a poner el vino nuevo en un odres viejo. Ese odres viejo va a estar dentro de la iglesia, pero no va a recibir el vino nuevo. Hasta que no se arrepienta y hasta que no entregue todo. Hasta entonces Dios derrama el vino nuevo, que es la unción del Espíritu Santo. Por eso hay muchos predicadores ahora que no tienen unción. Te sorprenderás que estás en la iglesia y escuchas un predicador que está ahí, hable, pero no hay unción, no hay poder de Dios. No se te queda, no aprendes nada. Y no cambias. ¿Por qué? Porque no hay unción. La unción es la que rompe el yugo. La unción es que rompe cadenas. La unción es la que cambia a las personas. Amén. Bueno, ya estoy predicando. Según yo nada más iba a dar una pequeña instrucción, pero también ya me han criticado de que a veces nomás digo, oh sí hermanos, pues Dios los bendiga. Aquí el hermano Javier Gustavo, pues miren, nada más quiero hacerles una invitación para mi programa el próximo lunes a las 7:30, encendiendo candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Y pues bueno, hermanos, que Dios los bendiga y pues aquí los espero. Me han criticado por eso. Entonces por eso ahora he tomado la decisión de ser más activo, de ser más dinámico y de hablar la palabra de Dios de esta manera. No soy un hipócrita, ni tampoco soy un mentiroso, ni tampoco estoy fingiendo, lo estoy sintiendo. El Espíritu Santo es el que me está llevando a hablar de esta manera. Y para su gloria lo digo. Así que mis hermanos, mis amigos, para ustedes que son nuevos y que están en este día escuchando este mensaje, por favor, no se pierdan este próximo lunes a las 7:30. Por lo pronto, ahorita cada lunes, porque tenemos mucho trabajo. Trabajamos en 6 días a la semana. Estamos trabajando 6 días a la semana, mis hermanos, y estamos aprovechando este día. Nos congregamos también los días que podemos en la iglesia. Ahorita acabo de regresar de la iglesia, gloria al Señor por eso. Y como les digo, pues mis hermanos, nos es impuesto predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo y a toda criatura. Es cierto, aunque conocemos y yo he predicado esto, lo he enseñado, la predestinación sí, pero la predestinación solo Dios la sabe. Él solamente sabe quién va a ser salvo y quién no. Yo no lo sé, ni usted lo sabe. Entonces hay que predicarle a todos. Así Dios los tenga escogidos o no para ser salvos, ese no es problema de nosotros. Nosotros no sabemos. Hay que predicarles. Por eso yo uso estas redes y envío la palabra a que se vaya a las naciones y que vaya a todos los rincones de la tierra, porque yo no sé a quién Dios va a salvar y a quién no. Eso le pertenece solo a Dios, es un misterio, un secreto que solamente su soberanía cuenta con eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicarle a toda criatura. Yo estoy enviando esta palabra a toda criatura hasta donde pueda llegar. Bendito sea Dios por estas redes sociales. Además, si no, no le podría conocer a usted, ni usted me podría conocer a mí. Quizás vivimos a kilómetros o a millas de distancia, pero mire, bonito esto que Dios ha permitido, la ciencia, cómo ha crecido, cómo ha aumentado, la tecnología que es parte de la ciencia, que nuestro Dios, por medio del profeta Daniel, dijo que la ciencia se aumentará, y eso lo estamos empezando a ver ya, mis hermanos, mis amigos. Y gloria a Dios, porque por eso les puedo saludar en este momento, les puedo conocer. Mi hermana Marcy Rojas, Dios te bendiga. Amén, hermana, no importa, hermano. Como dice usted, hablando la palabra, solo el que se espanta es el demonio, y que el Señor lo reprenda. Y sabemos que, aunque Él conoce la palabra, sí, pero Él está limitado. Él no conoce los pensamientos del Hijo de Dios. Él obra cuando ve lo que el Hijo de Dios, los pasos que da, cómo se mueve, y mayormente cuando se mueve en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Cuando el Hijo de Dios se mueve en la perfecta voluntad de Dios y camina de acuerdo a su voluntad, es cuando el diablo anda como león rugiente alrededor buscando para devorarlo, pero no puede.
No puede, porque si Cristo es el que está como dueño y señor de nuestro corazón, el diablo lo respeta. Te podrá afligir, sí. Te podrá entristecer, sí. Y todo, y solamente si Dios se lo permite. Él tiene que pedirle a Dios permiso para poder entonces atacar al Hijo de Dios. Él tiene que pedirle permiso a Dios para poder hacer algo o para poder provocar algo sobre el Hijo de Dios. Si Dios no se lo permite, Él no puede hacer nada. Tenemos eso de nuestra parte. Contamos con ese poder divino, con los poderes que Dios dio a la iglesia. Son nuestros, hermanos. Son nuestros esos poderes. Y si Dios no quiere que el diablo te aflija, no te aflige. Si Dios no quiere que el diablo te entristezca, no te entristece. Pero también tenemos que entender, y lo tenemos bíblicamente, cómo le permitió que actuara contra Job, cómo le permitió también que actuara contra el apóstol Pedro. Pero ¿qué les dijo el Señor en las dos ocasiones? No se preocupen. Pedro, no temas, porque yo he orado por ti para que no te falte la fe, le dijo Jesús. Y también en la historia de Job, cuando Job dice, ¿acaso Dios solamente de Él recibiremos el bien y no el mal? Vea qué palabra, a Dios le agradó. ¿Qué dijo el Señor al final cuando Job pasó la prueba? Denle lo doble de lo que perdió. Denle doble de bendición. Doble porción de bendición recibió Job por mantenerse fiel y por mantenerse en ese carácter. Job es una, aparte de Cristo, Job es una persona, un ejemplo de carácter en la vida del cristiano. Es el carácter que debe de presentar y que debe mostrar el Hijo de Dios delante de su Dios, venga lo que venga, porque sabe que si Dios no permite tal cosa no pasa, y sabe que si Dios lo permite también Él no le va a dar algo que no lo pueda sobrellevar, que no lo pueda resistir. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Nuestro Dios tiene cuidado de su iglesia porque le costó su sangre. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, de aquí en adelante usted tenga esa fe, de aquí en adelante usted viva con esa fe y con ese carácter. Sí, Señor, aleluya, venga lo que venga, yo no te voy a abandonar. Venga lo que venga, Señor, yo sé que tú no me vas a dejar, yo sé que tú estás conmigo, vas a pasar conmigo, y aunque la prueba me arrecie, de todas maneras tú me vas a dar la salida y me vas a dar la victoria, y gloria a tu nombre, Señor, porque te seguiré hasta la muerte, porque ni la muerte nos va a separar, Señor. Eso es lo que Dios espera escuchar de sus hijos. Ni la muerte nos va a separar, Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ya me pasé otra. Bueno, Dios me los bendiga. Buenas noches. Y bueno, voy a retractarme en algo. No que Dios me los bendiga, que me los siga bendiciendo, porque ustedes ya están bendecidos. Amén. Debemos de cambiar ese saludo. Que Dios te bendiga. Ya estamos bendecidos. Más bien que Dios te siga bendiciendo, hermano. Que Dios te siga bendiciendo, hermana. Amén. Otra cosa. Espíritu Santo, ven. ¿Por qué le tienes que decir al Espíritu Santo que venga si ya está aquí dentro de ti? Más bien dile, Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, manifiéstate. Ya estás dentro de mí, ahora fluye, Señor. Déjate sentir, déjate notar. Ya estás dentro de mí, no tienes que venir de arriba. El que lo pida que venga de arriba es porque todavía no lo tiene. O porque está viviendo como si no lo tuviera. Porque también la ignorancia muchas de las veces nos hace caer en pecado delante de Dios. Pero mis hermanos, por eso yo comparto lo que el Espíritu Santo me enseña. Yo comparto lo que el Dios Todopoderoso me da. Y Él me ha hecho entender a mí que no hay que pedir que venga de arriba el Espíritu, porque el Espíritu ya está dentro de nosotros. Es la simiente de Dios que vive y permanece dentro de nosotros. Solo hay que decir, ya no hay que hablarle así, hay que hablarle, Señor, sé que estás aquí. Espíritu Santo, sé que estás aquí. Manifiéstate. Déjame sentirte. Fluye. Eso es lo que debemos de hacer. Y bueno, les estaré enseñando otras cosas que Dios me ha compartido, que Dios me ha enseñado, pero ya será en otras emisiones, en otro tipo de temas. Esta vez solamente, ya para dejarlos, el proceso de nuestra eterna salvación. Porque la salvación es eterna. Es una mentira de que se pierde. La salvación es eterna. Al que Dios salva, lo mantiene salvo. Al que Dios le da salvación, ni el diablo se la quita, ni la necedad del hombre, nada. Porque es Dios quien la guarda. Y su sacrificio fue suficiente.
Dios no va a volver a ir otra vez a la cruz para volverte a salvar, ¿no? Una sola vez suficiente para hacerte salvo. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, los espero pues este próximo lunes a las 7:30 y créanme, no va a ser, tampoco me voy a tardar tanto. Agarro mi tiempo porque sé que todo tiene un orden. Ahorita porque pues no era un tema, solamente era un conectarme y darles una explicación y darles una invitación, pero bueno, Dios sabe por qué tenía que hacerlo de esa manera. Gloria a su nombre. Y bueno, este próximo lunes a las 7:30, una cita con Dios, aquí en su programa, Encendiendo Candeleros, con Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Ahí en esa plataforma de Facebook, en ese mismo canal, en este otro canal también que tengo por acá, y también en Instagram. Bueno, Dios me los bendiga, saludos. Bueno, que Dios me los siga bendiciendo. Saludos para todos ustedes. Me despido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.